En esta presentación nos vamos a dedicar al octavo de los temas que está vinculado al asunto del Estado y el poder constituyente que hemos ido desarrollando sucesivamente. El tema de esta presentación tiene que ver con los límites implícitos al poder constituyente. Cuando nos referimos a los límites implícitos del poder constituyente, estamos haciendo mención a la posibilidad de que en ejercicio del poder constituyente derivado, el poder constituido no pueda realizar algún tipo de reforma en el texto de la Constitución. Si bien es cierto, el poder constituyente originario no tiene ningún tipo de restricción de naturaleza normativa que limite su capacidad de definición ni su decisión respecto de los contenidos de la Constitución, este no es el caso respecto de los poderes constituidos a los que la Constitución les encomienda la facultad de revisar el texto constitucional. Por lo tanto, cuando nos encontramos ante una situación en la que el poder constituido, el ejercicio del poder constituyente derivado, precisa de algún tipo de cambio, la primera revisión que debe realizarse es si es que existe en el texto constitucional alguna cláusula de intangibilidad. Una cláusula de intangibilidad es una regla en la que consta cuáles son los límites que tiene el poder constituyente derivado para realizar alguna reforma en el texto constitucional. Si no existe una cláusula de intangibilidad, ni se señala de manera explícita en el texto de la Constitución ningún tipo de restricción, impedimento ni límite para modificar los contenidos de la Constitución, debiera bastar que se observe formalmente el proceso de reforma de la Constitución para que lo que quiera que decida la Asamblea se decida según ese proceso y sea constitucionalmente válido. Es decir, cualquier reforma constitucional desde el punto de vista material, si no hay ninguna limitación formal en el texto de la Constitución, lo que quiera que decida la Asamblea debe entenderse que es constitucionalmente válido. En sentido formal, entonces, si no hay límite, cabe cualquier cambio en la Constitución. Lo que la Constitución formal no consigna expresamente como límite no puede impedir ni restringir cualquier tipo de modificación en los contenidos de la Constitución. Sin embargo, desde el punto de vista material, y ya no solo en la literalidad del texto, si bien la Constitución tiene como garantía un contenido de carácter documental que debe observarse como regla suprema para toda la nación, en sentido material, la Constitución es más que su propio texto. Por eso se dice que en sentido material, la Constitución es un sistema que no es un sistema cerrado, sino suprapositivo, es decir, que es mucho más que el texto y que comprende un conjunto de valores, de principios, de costumbres, de entendidos que viven en el espíritu del pueblo. La Constitución material no se agota en el texto escrito, incluye modos de vida, de organización y de coexistencia fundamentales, aun cuando estos no sean sistematizados ni codificados en el documento constitucional. Entonces, hablamos de que existen ciertos límites de carácter material, aun cuando formalmente estos no estén consignados en el texto escrito de la Constitución. Desde el punto de vista material, entonces, existe un núcleo de materias implícitamente inmodificables a través de la capacidad constituyente del Estado y la inobservancia de los límites materiales tácitos en la reforma de la Constitución puede generar la inconstitucionalidad material de una reforma formalmente válida. Si estamos advirtiendo que existe la posibilidad de encontrarnos con límites materiales, estamos ante la alternativa de que haya materias, haya bienes y haya temas
que no son disponibles por el poder constituyente derivado. Hay reglas que son inmunes a la reforma y que no admiten reemplazo ni sustitución. ¿A qué nos referimos cuando se habla de cláusulas de reemplazo? Hay casos en los que las constituciones prevén un mecanismo para que toda la constitución sea objeto de una reforma total. Entonces, eh, cabe, desde el punto de vista formal, que las constituciones señalen cómo se reforma de manera total la constitución. La reforma total, de acuerdo a la cultura que rige, a la doctrina que rige en el Perú, la reforma total no podría ser objeto del poder legislativo. El poder legislativo no podría realizar la reforma total, sustituir la constitución del año 1993 por una totalmente diferente. Sí podría realizar una reforma parcial, aun cuando el propio texto constitucional señala que es un derecho político del ciudadano tomar la iniciativa respecto de los procesos de reforma total de la Constitución a través del referéndum. Las cláusulas de reemplazo sirven para delimitar el margen de acción del poder constituyente, pero en el caso únicamente en que pretenda realizarse el cambio de una constitución a nivel total por otra constitución. Este es un límite que puede contener entonces desde el punto de vista formal la constitución escrita. Las cláusulas de reemplazo, independientemente de la formalidad y la corrección de su inclusión dentro del texto, no resultan de una exigibilidad clara ni manifiesta, son de difícil exigibilidad porque el poder constituyente originario se rehúsa a valerse de los límites como una constricción para no realizar algún tipo de cambio, aun cuando este fuera un cambio de carácter total. Veamos en la diapositiva que tenemos delante los diferentes tipos de límites que tiene el poder constituyente de acuerdo a Jelinek, a Georg Jelinek. Los límites al poder constituyente los clasifica Jelinek en tres: los límites heterónomos, los límites autónomos y los límites absolutos. Entre los límites heterónomos son las dificultades que tiene el constituyente de realizar cambios en la Constitución que se opongan a preceptos, a normas, a reglas que nacen del derecho internacional público y que tienen carácter vinculante para el Perú. Son prácticas en el régimen global, por ejemplo. Son estas prácticas a nivel global donde cada Estado tiene que respetar los convenios que ha realizado con otros países o con otros organismos internacionales, no pueden ser modificados de manera libérrima por el poder constituyente derivado. Los límites de carácter autónomo son los que se refieren a la imprescindibilidad o inexcusabilidad del uso del proceso formal de reforma. Es decir, nos referimos a los límites que tiene el poder constituyente para reformar la Constitución de acuerdo a las reglas que consta en el texto constitucional. En el caso peruano, por ejemplo, para observar cualquier tipo de reforma, se tendría que realizar el proceso a nivel de la iniciativa, quién tiene iniciativa para reformar la Constitución, cuáles son los requisitos en materia de mayoría para aprobar la ley, el número de legislaturas y dependiendo del número de votos que se consiga para aprobar el texto, si es que pasa o no pasa a referéndum. Otro tipo de límite autónomo es el que está relacionado con los límites que impone la realidad histórica y política concreta de la comunidad. Un tercer límite son las cláusulas de intangibilidad, que es a lo que nos hemos referido previamente, y los casos de insustituibilidad o insuprimibilidad de algunos de los preceptos ya consignados, que pudiera ser, por ejemplo, los relacionados con los derechos humanos. Y por último, para Jelinek, un otro tipo de límite lo comprenden
los límites absolutos, que son los de carácter suprapositivo, los que emanan del derecho natural y que además pueden ser los contenidos en parámetros materiales que tienen que ver con la identidad constitucional, principios constitucionales y la estructura básica que subordinan la reforma. Las cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas son un límite que está comprendido dentro de los límites que señala Jelinek, porque impiden que se suprima, sustituya o reemplace total o parcialmente determinadas características o principios esenciales del pacto político. Entre lo que podríamos llamar las cláusulas pétreas en la Constitución, que serían límites a la capacidad de reforma, es decir, aspectos que no podrían en ningún caso ser objeto de una reforma constitucional de acuerdo al artículo 3 de la Constitución peruana, serían, por ejemplo, los derechos que se fundan en la dignidad del hombre, los derechos humanos, y los principios de soberanía popular, del Estado democrático de derecho, de la forma republicana de gobierno y del principio de separación de poderes. Estos serían los límites que tendría el constituyente, es decir, el poder constituyente constituido o el poder constituyente derivado para realizar algún cambio dentro de la Constitución que fuera imposible de realizar porque transgrediría ese núcleo esencial que define la identidad y la ideología de nuestro texto constitucional. En la experiencia reciente en materia de cláusulas de intangibilidad, podríamos referirnos al artículo 307, que es la disposición final de la Constitución del año 1979, según el cual no cabía de ninguna manera la modificación ni la sustitución de la Constitución del año 1979 mediante un acto de fuerza. Y por lo tanto, si ocurriera ese supuesto, el texto del artículo 307 de la Constitución, que prohibía el reemplazo de la Constitución del 79 por ninguna otra, señalaba que quien realizara un acto de fuerza para cambiar la Constitución de 1979 era responsable de una infracción constitucional y cabía que el Congreso, una vez constituido luego del proceso de alteración de la Constitución del año 1979, pudiera disponer la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas que fueran responsables del cambio de la Constitución. Revisemos el artículo 307. Dice, esta Constitución no pierde vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Esto fue lo que ocurrió el año 1992 con el golpe del señor Fujimori el día 5 de abril. Una cuestión parecida ocurría con la Constitución del año 1933. En el artículo 142 refería que no hay reelección presidencial inmediata y que el autor o los autores de la proposición reformatoria o derogatoria y los que la apoyen directa o indirectamente quedarán permanentemente inhabilitados para el ejercicio de la función pública. Vemos que este tipo de casos se comprenden dentro del concepto de una cláusula de intangibilidad, porque la propia Constitución señala qué es lo que no puede hacerse. Recientemente, en el año 2002, Alberto Borea inició un proceso para dejar sin efecto la Constitución del año 1993 al amparo del artículo 307 de la Constitución del año 1979. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 14 del 2003, denegó el pedido del señor Borea Odría y por lo tanto mantuvo la vigencia de la Constitución del año 1993.
en razón a imposibilidades materiales que tienen que ver con la eficacia del documento.